que hay gente que nos sigue atendiendo los días viernes y los días domingo. Acuérdense que los días viernes tenemos el programa Encontrando la Salida en YouTube y pues lo tenemos a las 7:30 más o menos en vivo todos los viernes. A veces tenemos algunos tipos de alteraciones en cuanto a tiempo o muy pocas veces no se ha dado, pero hay que entender que a veces hay circunstancias, pero generalmente seguimos con la misma meta, con el mismo propósito, mientras Dios nos dé la vida. Y pues como siempre estamos tocando temas diferentes. En este domingo, a 16 de julio del 2023, vamos a tocar el pan de vida. Generalmente la mayoría de la gente siempre anda buscando lo que es físico. Y no está mal en buscar lo físico, no queremos decir que lo físico sea malo buscarlo, pero el problema es que cuando uno se enfoca solo en lo físico, entonces altera el propósito por el cual Dios lo tiene aquí a uno vivo. En otras palabras, ya no está haciendo la voluntad de Dios, porque le pone más interés a una cosa que a lo más importante. Y entonces de eso va a hablar el Señor aquí. Por ejemplo, cuando Él hizo que los ciegos vieran, era para darles a entender que Él era el único que podía hacer que se vieran las cosas de Dios, que siempre en todo lo que Él hacía, en sus milagros, en todo, él daba una enseñanza, no lo hacía solamente para que la gente lo viera. Y entonces aquí la palabra de Dios nos dice en el versículo 25 del capítulo 6 de San Juan al 29 lo que es el pan de vida, pero antes vamos a entresacar algunos versículos, empezando desde el versículo 1, del capítulo 6 de San Juan. Dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y realmente el mar no era un mar, un océano, sino que era un lago, pero obviamente era un lago que tenía corriente, no era agua estancada. Y entonces, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían a los enfermos. Y es importante eso, que la gente lo seguía solo por el show, solo por ver qué era lo que hacía, por la curiosidad. Y ustedes saben que hay gente que esa es su mentalidad, ser curioso, qué está pasando, qué está sucediendo ahí. Yo me recuerdo cuando la primera vez que vine a los Estados Unidos, hace como unos 200 años, me fui a vivir a Miami, y en Miami me recuerdo que mi amigo que me llevó, ese tenía por costumbre agarrar el carro y seguir a los bomberos, a la policía, y lo seguía a la misma velocidad que iban, y yo hasta me tenía que ir agarrando ahí porque yo no sabía la costumbre que tenía, y él lo que quería era ver qué era lo que estaba pasando, a ver qué accidente pasaba, y me decía en el camino, ahí vas a ver, se ven unas cosas tremendas, y a veces ellos piensan que uno es periodista y no le dicen nada. Entonces, y ese tenía esa locura esa era una obsesión que él tenía de ir a ver el show, y eso es lo que le gusta a la gente. Y entonces aquí no cambia la mentalidad, aquí la mentalidad es la misma. Dice la palabra de Dios, y le seguía gran multitud, repito el 2, porque veían las señales que hacían los enfermos. O sea, no lo seguían porque Él era Dios, sino por lo que Él estaba haciendo. Y entonces dice el versículo 3, entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y eso a mí me gusta siempre porque Él no estaba buscando ahí un edificio bonito y que lo pongan así, como el templo de Salomón, al monte ahí donde se podía decir la palabra, ¿va? Porque es otra cosa importante también, que entendamos que uno tiene que ser oportuno y las cosas hay que hacerlas en su tiempo. Entonces dice, y no importa el lugar. El versículo 3 dice, entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, que era una de las fiestas, acordemos que eran 7 fiestas de los judíos que se celebraban grandemente, y la Pascua era cuando Él murió precisamente en una Pascua, y Él dio su vida por todos nosotros. Cuando alzó Jesús los ojos en el 5 y vio que había venido a Él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Entonces el Señor, Él ya sabía,
porque Él es Dios. Pero Él le pregunta a uno de sus discípulos, ¿qué vamos a hacer? Y me llama la atención eso también porque el Señor siempre apela a la inteligencia de uno. Yo sé que la gente siempre está diciendo, ayer me llamó una señora y me dice, pastor, lo llamaba para ver qué piensa usted de la economía. ¿Cómo va a estar esta economía en los futuros años? ¿Usted piensa que va a haber recesión? Mire, le dije yo, lo único que yo le puedo decir que esto va de mal en peor, le dije, que la economía está muy volátil, no está definida. Y lo que me interesa a mí es lo que dice Dios, y Dios dice que solo le va a alcanzar a uno para comprar 2 cositas. Eso está en Apocalipsis capítulo 19. O sea que esto va de mal en peor. Pero en medio de todo eso le dije, acuérdese que la Biblia dice, yo no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Maravilloso, porque tenemos el apoyo y el soporte de Dios. Tal vez no va a ser en un hotel 5 estrellas, ni tampoco donde hacen carne asada a la plancha. Tal vez va a ser comiendo con los dedos en el campito, pero ahí le vamos a sentir sabor a los frijolitos. Y entonces que Dios nos provee, siempre nos va a proveer. Que Él nos sostiene, siempre nos va a sostener. Ahora, claro, nosotros tenemos que poner nuestra parte, hacer lo que podemos hacer, pero cuando no se puede, pues ¿para dónde va? Ahí están siempre las manos del Señor ayudándonos. Y entonces la palabra de Dios dice aquí, en el versículo 6, cabalmente lo que yo les decía, pero esto decía para probarle, porque Él sabía lo que había de hacer. O sea, Él ya sabía lo que iba a hacer, porque Él es Dios. Y entonces dice la palabra de Dios, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco, porque era mucha gente. Y entonces uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Eran muchas las personas, dice. Entonces Jesús le dijo, hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones, sin contar a las mujeres y a los niños. Y tomando Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados a sí mismos de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Hasta además da Dios. Y eso nos enseña la provisión ordinaria, o sea, lo que Dios nos da todos los días. Nos da sueño para que durmamos, nos da panito para que comamos, cafecito para que, no sé si a usted le gusta mojar el panito con el cafecito, a mí sí me gusta. Pastores americanos me han dicho, me gusta cómo haces tu cafecito con el panito. Y lo importante es sentirle sabor a la vida, porque la vida es solo una. Y si nosotros andamos le poniendo peros a la vida, pero no tengo esto, y que ahora salió una última computadora que es lo que hasta lo toca uno para cuando uno la tiene que pushar. Y no, hermanos, por favor, yo no estoy en contra de nada de eso, está bien que evolucione lo que evolucione, pero lo importante es que Dios siempre nos hace volar como las águilas, amén, y nos da fuerzas, y nos renova las fuerzas cuando ya estamos cansados. Y la palabra de Dios dice aquí que abundó hasta sobró. Y entonces aquí está hablando del enfoque material, pero ya dijimos que lo material lo está enseñando para darnos una lección espiritual, porque para Dios es importante lo material, pero es más importante lo espiritual. Y entonces la palabra de Dios nos sigue diciendo aquí en el versículo 12, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada
sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. O sea, solo porque están viendo las señales están diciendo, él sí puede. Porque la gente siempre se deja llevar por el show. Y el Señor no lo está haciendo por el show. El Señor lo está haciendo porque Él quiere dar una enseñanza con ese milagro. Y entonces la palabra de Dios dice aquí, en el 15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al Señor lo buscaban para matarlo, pero en esta vez para volverlo rey. Pero definitivamente Él no era su momento. Él tenía que, en el reloj de Dios, estar el tiempo que tenía que estar. 3 años y medio estuvo para hacer grandes milagros, para enseñar y por último para dar su vida por todos nosotros. Y Él cumplió su misión. Y todavía después, cuando Él resucitó, estuvo ya resucitado por mucho tiempo aquí, enseñando. Y después ascendió, hasta después se fue al cielo. Pero Él siempre, el enfoque principal era enseñar, porque nosotros tenemos que aprender a vivir. Tenemos que aprender a apreciar y valorizarlo a Él sobre todo y en todo, siempre. Pero tenemos también que valorizarnos a nosotros mismos, porque nosotros, aunque realmente no merecemos nada, valemos mucho. Pareciera contradictorio lo que yo estoy diciendo, pero nosotros no merecemos nada, porque la Biblia dice que no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, ni siquiera uno, dice por aquello que alguien diga yo sí, ni uno merece nada de Dios. Sin embargo, Dios nos ha hecho personas que valemos la vida de valor infinito que dio Jesucristo en la cruz. ¿Por quién? Por nosotros. Y eso es lo que significa dignidad. Dignidad quiere decir, digno quiere decir que uno vale. Y uno vale para Dios, aunque hay gente que le diga, usted no vale nada para a mí qué me importa que no valga para él y para todo el mundo, pero que valga para Dios. Eso es lo importante. Porque nosotros, y estoy hablando de todos los seres humanos, no estoy dejando a un lado a nadie. Aquí entran razas, entran geografías, entran idiosincrasia, o sea, las culturas y todo. Aquí entra todo. Todo ser humano vale para Dios. Y por eso es que murió por nosotros. Ahora la palabra de Dios dice aquí, en el versículo 16, al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Y aquí Él hizo otro milagro. Pero nos vamos a saltar porque nos vamos a enfocar en el pan de vida. Versículo 25. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? La palabra rabí quiere decir un maestro de alta categoría, que tenía mucho conocimiento, mucha experiencia y todo. Él era un rabí. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Qué está diciendo el Señor ahí? Ustedes lo que andan buscando siempre es tener llenito el estómago. Y lamentablemente cualquier ser humano, esa es su mentalidad. Lo importante es que yo tenga lo que yo quiero tener y los demás aunque se mueran de hambre. Y por eso es que Dios ha levantado gente que realmente busca de Dios. Las misiones, por ejemplo, ha mandado misioneros a todo el mundo para que esa gente, aún viviendo circunstancias bien difíciles, le sirvan a Dios. Drew Smith, que trabajó conmigo, una blanca americana que venía de las iglesias metodistas, Drew
entiendo que era una profesional, entiendo era licenciada, y se fue. Me dijo, Erwin, me llamaron y tengo que ir a un lugar difícil. Y fue a Australia. Y ahí estuvo en un lugar donde había mucho SIDA, en la temporada en que el SIDA era imparable, aunque todavía hay, pero no como en ese tiempo. Y ella, en ese tiempo empezaba ya a usarse computadora y me recuerdo que ella me texteaba, me decía, ya no aguanto, orá por mí, porque los niños se me mueren en las manos. No tienen que comer. El agua que tomamos es agua que cae a los toneles que tenemos, es agua llovida. No hay que se pongan porque no se pueden ponerles nada, porque no hay nada que darles para vestirse. Yo lloro y le imploro a Dios que me ayude y que me dé fuerzas para seguir a la misión que me envió. Yo le dije, Drew, hay dos cosas, o te quedas o te venís. Si Dios te ha puesto ahí, pues Él te va a sacar adelante, pero si Él quiere que te vengas, pues hay que hacer maletas y venirse. Ya no supe más de Drew, pero yo sé que, así como Drew, yo he conocido misioneros que han estado en varias partes del mundo, que han sido muy cercanos a mí, por cierto, y que he admirado tremendamente esa misión, esa habilidad, esa capacidad que Dios les ha dado para alcanzar la necesidad más importante, que es la del alma, pero también acompañada de beneficios donde puedan llenar su estómago, por lo menos por el hambre que hay, por la situación económica mundial que ha habido siempre, pero que cada vez se va a poner peor. Entonces la palabra de Dios dice aquí, en el versículo que estamos leyendo, 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, lo cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Está diciendo, ustedes lo principal, la prioridad de un verdadero Hijo de Dios es buscar a Dios. Eso es lo más importante. En medio de la tormenta, en medio de circunstancias calamitosas, en medio de lo peor, uno tiene que ponerse en las manos de Dios, porque solo con Él estamos bien. Si en ese momento algún ser querido, el más querido de nosotros, enfrenta la muerte, pues ahí tenemos que llorar de rodillas y decirle, tú quisiste llevártelo o llevártela, pero dame fuerzas para enfrentar este dolor. Porque la vida no es fácil, la vida es complicada. Pero Dios es el único que nos puede dar no solo la satisfacción, sino que también la motivación para poder enfrentar esta vida tan difícil. Y entonces, ya finalizando aquí en lo que es el pan de vida, dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y aquí hacen una pregunta muy importante, porque están diciendo, queremos poner en práctica las obras de Dios, no mis obras, porque las obras de uno, por muy buenas que parezcan, están manchadas por el pecado. Por muy buenas que sean, siempre tienen o egoísmo o alteraciones y todo. Entonces, hay que siempre pedirle a Dios que sea lo que tú quieras. Hágase tu voluntad, dice el Padre Nuestro, que es la oración modelo, no para que la repitamos, sino que nos dice Dios que es lo que tenemos que hacer, así en el cielo, así en la tierra como en el cielo. ¿Por qué? ¿Por qué dice así en la tierra como en el cielo? Porque en la tierra no se hace la voluntad de Dios para nada. Pero en el cielo, sí, porque ahí los ángeles santamente, sin pecado, obedecen a quién?
al único Señor al que debemos darle la honra, la gloria y la alabanza. Pero Él quiere que también nosotros aquí, así como en el cielo, hagamos la voluntad de Dios. Y entonces dice, ¿cómo podemos hacer las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Lo más importante es decir con toda confianza, con toda seguridad, Señor Jesús, yo quiero que me perdones, te acepto como mi Salvador personal, entra a mi vida y perdona mis pecados. Él entra y jamás vuelve a salir. Y si uno es creyente y no ha estado bien, porque la Biblia enseña que el que sabe hacer el bien y no lo hace le es pecado. Si sabemos orar y no oramos, estamos pecando, porque orar es una obra de Dios. Y no va a orar uno porque si yo no oro, Dios no me va a bendecir. No, uno debe orar por gratitud, porque Dios nos ha dado todo. Y a Dios le agrada que nosotros día a día no tenemos que hacerlo como hace el fanatismo religioso, que casi abanica a la gente así para que miren que están orando. No, en el baño puede ser una oración mental ahí rápida. Porque Dios oye cuando se está haciendo una oración de corazón. Hay una historia de un viejito que estaba limpiando el techo y decían, ¿y usted por qué limpia tanto eso? Porque estoy limpiando el polvo y las oraciones de los hermanos que no pasan del techo. Porque hay unos que solamente es show también. Y hermanos, por favor, nosotros no queremos estar en show. Porque el problema es de que entonces no estamos viviendo un cristianismo real, sino que un cristianismo fanático, como el que vive la gran mayoría, tenga o no tenga conocimiento. Y nosotros nos damos cuenta con los judíos. Los judíos es el pueblo de Dios, pero los judíos están apartados de Dios y sigue siendo el pueblo de Dios y tenemos que seguir orando por eso. Pero imagínense, si el pueblo de Dios, el pueblo, no, ya les expliqué que pueblo de Dios somos los cristianos, pero el pueblo de Dios es Israel. Y hay gente que se pone hasta a aprender palabras en hebreo, el Shaddai, Adonai, Elohim, Jehová Jireh, Maranata, griego. ¿De qué? Si Dios nos ha llegado con este libro precioso, maravilloso, en nuestro propio idioma. Y claro, es bueno aprender palabras en hebreo y en griego, pero más que todo para entender la Biblia, no para andar haciendo el show también de que sabemos hebreo, griego, arameo. ¿Ah? Y entonces la palabra de Dios dice aquí, en el versículo 30, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Entonces aquí vuelven a lo mismo, porque el ser humano es muy necio. Querían ver otra vez. Como Santo Tomás, que dijo hasta no ver, ¿no? Creer. ¿Y qué dijo el Señor? Pon tus manos aquí. Porque ahí estaban todavía las señales de la herida que traspasó su cuerpo y de los clavos que estaban en sus manos por haber dado su vida con una muerte voluntaria, donde él no tenía que hacerlo, pero lo hizo por amor a nosotros. Entonces, que nos mueva ese amor de Dios para que realmente lo amemos y lo busquemos. Amén. Y entonces la palabra de Dios dice aquí, y Jesús le dijo, de cierto digo, no os dio Moisés, 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer, y están hablando del maná. Acuérdense que durante los 40 años que atravesaron el desierto, el Señor les mandaba desde el cielo el maná. Pero de repente empezaron a decir, mejor regresamos a Egipto, ya teníamos unas ollonas ahí con carne y toda la cosa. Yo ya me cansé de estar comiendo maná. Porque así somos. Y Dios mismo se lo estaba, ya me imagino que, imagínense ustedes,
Nosotros que somos latinos sabemos de eso, ¿va? Yo a veces me levantaba de madrugada con amistades a las panaderías que hacen pan. Y cuando uno llegaba, el olor tan rico de ese pan que estaba saliendo del horno, y cuando ya estaba saliendo, como digamos, la amistad con los panaderos, pruebe el panito Fredo, uff. Ahora me imagino ese maná que venía del cielo, hermano. Y entonces la palabra de Dios dice aquí, en el versículo 32, el Señor les contesta. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Dios les dio ese pan físico, pero ahora Dios les va a dar el pan que sí los va a sostener eternamente, ni siquiera por los 70, 80 o 30 o los años que Dios le dé de vida, sino que por toda la eternidad Dios les va a dar ese sostén. Entonces ellos dijeron, sigue diciendo el 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces él está hablando del mismo. Él es el pan de vida. Descendió del cielo y da vida. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Entonces ahí está lo volátil que las personas estaban hablando de señales y ahora sí. Van para acá y van para allá. Y así somos nosotros. En la mañana, que qué bonito el día, en la tarde, este día sí estuvo feo. Y nunca estamos conformes con nada. Aquí el Señor les está diciendo, ese pan les va a durar permanentemente. Y el versículo 35 dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. Ahí está. Él mismo se llama que Él es el pan de vida. Y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Qué está diciendo el Señor? Si ustedes me reciben a mí, ya van a estar seguros para siempre. Pero ¿qué pasa si se muere enojado y va manejando? Pues más enojado se va a poner. Pero si ya aceptó al Señor, se va al cielo, porque a uno no lo salvan las obras. La única obra que lo salva es la que hizo Cristo en la cruz, dar su vida por nosotros. Por supuesto que es mejor no mantenerse enojado, porque hay gente que hasta se muere por estar enojada. Le da un ataque cardíaco, le da un stroke, le llaman aquí un derrame cerebral, porque están bien enojados y son bien irritables, y una mosca que le pase, pero ahorita que es verano que hay un montón de moscas, ¿va? Entonces, pero definitivamente, hermanos, la vida es solo una, como les decía, tenemos que enfrentar la vida con una actitud diferente, sobre todo poniéndonos en las manos de Dios. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Ahí el Señor dijo, ustedes me han visto a mí, pero no creen. Porque cuánta gente lo vio hacer milagros y solamente lo seguían por los milagros. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que me viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esa es la voluntad del Padre, el que me envió. Que todo lo que me diese no se pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ahí está, todo lo que Dios me da, yo lo voy a resucitar. ¿Qué está diciendo el Señor? Están seguros conmigo. Pero de ahí no estamos seguros con nada ni con nadie. Con el único que estamos seguros es con Dios. Al final de todo, dice la palabra de Dios, 41, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice, este del cielo he descendido? Porque siempre va a haber gente que quiere alterar las cosas. Y por eso tenemos que tener cuidado, porque uno a veces busca compañías que en lugar de beneficio nos sirven de maleficio. Como dice aquel dicho, no se junte con lobos, porque el que con lobos se junta a aullar aprende. ¿Ah?
como dicen, mejor solo y no mal acompañado, ¿va? Pero gracias a Dios que tenemos un grupo de gente que ama a Dios, con la cual podemos, tal vez no estar todos los días, tal vez no las 24 horas, pero podemos interaccionar, podemos tener una relación donde nos motivemos unos a otros, pero sobre todo que sea Dios el que nos motive a vivir, porque la vida es una sola y cuando sentimos se nos va. Que Dios nos ayude, hermanos. Hay mucho más que decir del pan de vida, pero ese pan de vida que descendió del cielo es Jesucristo. Vamos a orar para terminar. Este tema lo pueden volver a ver en mi página de Facebook, que ya nuestros hermanos lo están pasando. Tenemos una nueva persona contratada, traída desde Centroamérica, y así es que nos da gusto tenerla con nosotros aquí en el programa de la iglesia. Vamos a orar, hermanos, oremos. Señor bendito, gracias por tu amor y tu bondad, gracias porque a pesar de que no lo merecemos, tú nos das no solamente el derecho de poder tener la satisfacción de verte a ti eternamente sin que lo merezcamos, sino que también el apoyo continuo de nuestra vida física, pero sobre todo de nuestra vida espiritual. Líbranos de todo mal y ayúdanos a ser mejores y amarte como tú quieres que te amemos. En el nombre de Jesucristo, aleluya, amén.